Muy buenas tardes. Hoy empezamos un noveno capítulo de Lo que nadie te cuenta. En esta ocasión hablaremos sobre la migración en Latinoamérica. Bienvenidos a todas las personas que se enlazan a nuestra transmisión en vivo y que posteriormente también verán esta entrevista en YouTube y la escucharán en completo en audio en Radio Visión. Hoy tenemos a 4 invitados. Gloria Escobar, especialista en desarrollo humano, género e incidencia social. Armin Alfonso Soler, migrante cubano que vive en el Ecuador. Raimar Palacios, que es una migrante venezolana radicada en Chile. Y por último, Alexander Dávila, experto en movilidad humana en Ecuador. Como siempre, queremos saludar también a nuestros auspiciantes, Pacari, Mole El Jardín y Universidad Internacional SEC, UISEC. Antes de empezar y plantear las preguntas a nuestro panel, quiero compartir con ustedes datos importantes sobre la migración en Latinoamérica. El panorama migratorio en América Latina y el Caribe ha cambiado rápidamente en la última década. Entre el 2010 y el 2019, el número de inmigrantes en la región aumentó en un 66%, mientras que el número de migrantes aumentó un 26%. Unos 42,7 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento. Estos son datos que hemos tomado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 381.507 de inmigrantes, lo que supone un 2,21% de la población ecuatoriana. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 197.162 hombres, lo que supone el 51,67% del total, frente a los 184.345 de inmigrantes mujeres, que son el 48,32%. También recordarles que a las personas que se vayan enlazando pueden contestar a una encuesta que lo hacemos cada 15 días. ¿Por qué razones migraría usted? A, por razones económicas. B, por razones políticas. C, por aprender otro idioma. D, por reubicación laboral. Así que así vamos a empezar con nuestra primera invitada, que es Gloria Escobar, especialista en desarrollo humano, género e incidencia social. Académicamente ha realizado estudios en México y en Ecuador en estas líneas temáticas. En el campo profesional, su trabajo principalmente se ha enfocado en desarrollar procesos participativos e incluyentes dirigidos a la reconstrucción del tejido social, la prevención de la violencia de género y la movilidad humana desde la perspectiva de los derechos. Empecemos, Gloria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del término movilidad humana? Hola Michelle, gracias por este espacio, un gusto estar aquí. Y bueno, para mí la verdad es que creo que dentro de este contexto que nos convoca a todas y a todos, hablando precisamente de migración, de refugio, desde la mirada de derechos, cuando hablamos de movilidad humana, hablamos de humanizar este fenómeno de la migración, ¿no? No solamente son las estadísticas que si bien nos dan pautas de cómo está la situación, la movilidad humana implica mucho más, implica ver las vivencias precisamente de las personas, las historias de vida, cómo se construyen los nuevos contextos a partir justamente de estos encuentros, ¿no? De la población que llega y la población de acogida. Entonces, desde ahí es que la movilidad humana nos permite tener una perspectiva mucho más compleja, más rica en cuanto, bueno, como les decía, el tema de las vivencias personales, pero también en la defensa y el libre ejercicio de los derechos de todas y todas por igual. Entonces, bueno, ese es como a breves rasgos porque sí hablar de movilidad humana más allá de un tema únicamente de migración o de refugio, que si bien implica a los dos, pero nos da un pasito más allá en una mirada desde los derechos. Sí, hablar desde los derechos y también desde las propias historias. Se encuentra con nosotros Armin Alfonso Soler, nació en La Habana en 1985 y emigró a Ecuador en el 2015. Es escritor y editor, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil y fundador de Andarele Casa Editorial. Es mediador de lectura para el Plan Nacional de Libro y conductor y co-guionista de 2 programas de radio. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil Darío Guevara Mayorga en la categoría de cuento. Es decir, ha tenido una trayectoria bastante exitosa dentro de nuestro país. Pero aparte de lo que ya nos daba como datos y aportaba Gloria, a mí me gustaría saber cuál fue la historia, cuál es tu historia, por qué no vives en Cuba y pues hablar de este proceso migratorio.
Hola Michelle, un saludo y un saludo también a los amigos panelistas que están acá y bueno, los que nos están viendo en este momento. Bueno, el tema de la migración, si bien es cierto que bueno, Cuba es uno de los países de la región que genera bastante movimiento humano, ¿no? Por decirlo así, y que lo ha generado desde hace unos cuantos años. En mi caso en particular, no puedo decir que fue una experiencia traumática ni que salí del país por algo incómodo, por alguna situación que me generaba alguna incomodidad en mi país. Por el contrario, o sea, yo diría que muchas veces cuando conversan conmigo sobre el tema de la inmigración y la movilidad y tal, esperan quizás alguna respuesta, la típica del inmigrante cubano. Sin embargo, no es el caso. O sea, yo salí quizás en esa ansia que tiene el ser humano de conocer, de explorar. Cuba es una isla, como quiera que sea, y la movilidad desde una isla siempre es más limitada que desde el continente, que se puede ir a un país y a otro quizás con más facilidad. Entonces, digamos, esa curiosidad de conocer otras culturas, otras regiones, fue lo que me motivó a salir de mi país. Amén de todas las dificultades que puede haber en Cuba, que son harto conocidas seguramente por todos. Pero bueno, el caso mío más bien fue de exploración. Y más bien me fui quedando, digamos, me fui quedando fuera del país, ni siquiera era una intención migratoria en un inicio, aunque salir de Cuba es una inversión bastante grande para los que vivimos allá. Yo diría que en mi caso fue más bien esa parte de la emigración que debería ser natural, ¿no? Que incluso se ve muy natural en otros países. En Europa, moverse de un país a otro y vivir una temporada y tal no es nada alarmante, por decir así. Quizás la parte más negativa de la emigración, la parte que mueve mucho más al interés, es la emigración forzada. O sea, cuando tenemos que emigrar porque no podemos conseguir las condiciones de vida en el lugar donde nos originamos, donde nacimos. Pero bueno, en mi caso no fue esa la historia, ¿no? Más bien salí por explorar, por conocer y realmente, bueno, cuando uno explora y conoce, pues se va adaptando a los lugares donde mejor, donde más cómodo se siente también, es una realidad. Entonces, bueno, ese ha sido mi caso de migración en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, generalmente cuando se habla de migración de América Latina, de algunos países de África, tiene esa otra connotación, ¿no? De la historia, de que por qué fue, de que huyó, cuál fue la parte triste un poco de la historia. Cuando, claro, en cualquier país del mundo también hay este ánimo de conocer otras culturas, de crecer, de enriquecerse, que es una de las razones por las cuales la gente migra, que posteriormente también vamos a hacer esa pregunta al resto de compañeros del panel. Continuamos con Raimar Palacios. Es venezolana migrante, ella es diseñadora gráfica de profesión, pero aficionada a la escritura y blogger como pasatiempos. Raimar migró de Venezuela en el 2016 hacia Ecuador, nuestro país donde se quedó un año y medio y posteriormente en el 2018 se fue para Chile, donde vive actualmente. Raimar, también, al igual que le preguntaba a Armin, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Después, ¿por qué te fuiste del Ecuador? Hola, mucho gusto. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Primero que todo, expresando cualquier tipo de pregunta que me realice. Bueno, inicialmente, tal como lo dijo el panelista que me precedió, yo estaba en una situación económica que no podría decir que tenía necesidad de haberme ido de mi país. Yo realmente me fui más que todo por el crecimiento personal, no veía oportunidades de crecimiento y de aprendizaje en lo que era mi área, que es diseño gráfico. No veía oportunidades de desarrollo personal como, por ejemplo, obtener una casa, que es lo que cualquier persona como a nivel de lo que transcurre de su vida quiere lograr. Y precisamente debido a esas limitaciones fue que tomé la decisión de irme y pues inicialmente decidí irme a Ecuador porque tenía conocidos allá que me daban la oportunidad de quedarme con ellos iniciando esta etapa de la migración y me pareció que era buena opción porque ya muchas personas que conocía se encontraban allá y pensé que era una buena oportunidad para empezar a desarrollarme en mi área profesional, que también me fue bien en ese aspecto. No puedo decir que me fue mal, tuve bastantes oportunidades y bueno, inicialmente eso, mi motivo para irme de Venezuela, aparte de la inseguridad, eran las oportunidades de poder desarrollarme como ser humano y tener estas cosas como quien diría materiales, pero que son necesarias en el desarrollo de lo que es la vida. Muy bien, gracias, Raimar. Ahora continuamos con Alexander Dávila, es comunicador audiovisual, tiene estudios de comunicación para el desarrollo, dirección y producción de cine y televisión. Es presidente de la Asociación Católica de Comunicación del Ecuador, SIGNIS Ecuador,
miembro de Chasqui.com, organización encaminada al fortalecimiento de comunicadores comunitarios y ciudadanos. Colabora con el proyecto binacional de protección e integración de personas en situación de movilidad humana, procedentes de Venezuela y comunidades de acogida, implementado por la Fundación Terra Nueva. Alexander, bienvenido. Por favor, explícanos con mayor profundidad en qué basas tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo con las personas en situación de movilidad humana? Saludos, Michelle. Saludos, queridos compañeros, compañeras panelistas y a la audiencia. Siempre es un gusto poder compartir. Ahorita estamos encaminados en un proyecto específico, como decían, es un proyecto binacional de protección e integración a población en situación de movilidad humana, ¿no? Sobre todo procedente de Venezuela. Este proyecto consiste básicamente en cuatro ejes articuladores en virtud de lo que se ha visto y qué está pasando con las personas en condiciones de movilidad humana y también con las poblaciones de acogida. En este sentido, se integran, de cierta manera, pues, ejes específicos como temas de integración y convivencia pacífica. Se integran también un eje muy importante que es sobre el tema de prevención y erradicación de violencia de género, así también como tema de acceso a servicios y derechos. Ya lo mencionaba anteriormente, Glory, este tema de la movilidad humana, no solo ver o analizar la situación de la migración como tal, sino ver también cómo nuestra Constitución garantiza ese derechos para todas las personas que se encuentran, ecuatorianos o personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Entonces, cómo esas personas acceden a estos servicios y derechos. Y también, pues, sin duda, una de las partes principales es que cómo la población que ha migrado, que ha decidido venir hasta acá a Ecuador, cómo se integra económicamente. Sabemos que las condiciones son complejas, son difíciles, y en ese sentido, pues hay un proceso, un eje que es el tema de emprendimiento y empoderamiento económico. Generar habilidades para la vida y sobre todo también, pues, aprovechar espacios para que la población pueda emprender. Sabemos que las dificultades de nuestro país, las condiciones económicas también son complejas, no hay falta de acceso al trabajo, y la idea es que la población también pueda integrarse de alguna manera. Sin duda, es un proceso complejo en el sentido de que muchas personas venezolanas, sobre todo, tienen dificultades para la regularización, y eso acarrea también otras problemáticas que también tiene que ver mucho con no unas condiciones dignas en el tema del acceso a empleo, ¿no? Entonces, esas condiciones han provocado que se exploten las personas, que se contraten en condiciones precarias. Y obviamente, pues, en las dificultades que existen para poder acceder a esto, pues, la población no tiene otra alternativa que acceder a estas otras formas de empleo, ¿no? Entonces, en esos ejes venimos trabajando. El proyecto es un proyecto que se da acá en Ecuador y en Perú, es un proyecto binacional, porque también se considera en un inicio, pues, sabemos la ruta migratoria que ha tenido sobre todo esta diáspora venezolana. Obviamente, pues, al salir de Venezuela, pasan por Colombia, hay un gran número, de población venezolana en Colombia, pasan para Ecuador. Obviamente, en esta diáspora, uno de los objetivos principales era llegar hasta Chile por las condiciones laborales eran un poco más, y sobre todo de regularización, eran un poco más asequibles. Pero ya en determinadas maneras, como los países empezaron a poner estas trabas, digamos, para que la gente pueda movilizarse, pues empiezan a quedar en los países, ¿no? Y mucha gente, pues, se queda en Perú, está en Ecuador, y pues está bien así siendo digamos, esta manera de nosotros también poder aportar y apoyar, pues, en este caso a la población que está en situación de movilidad humana. Gracias, Alexander. Continuamos con Gloria Elena. Un saludo para quienes se siguen conectando. Estamos haciendo el capítulo 9 de Lo que nadie te cuenta sobre la migración en Latinoamérica. Están con nosotros Gloria Escobar, especialista en Derecho en Desarrollo Humano, Género e Incidencia Social. Gloria, ¿qué derechos tiene una persona en situación de movilidad humana? Claro, yo he leído los derechos, pero no sé qué tanto se cumplan en realidad. Me parece súper interesante tu pregunta porque normalmente, y de lo que, bueno, justamente tuve el chance de un tiempo participar también del proyecto en el que está Alex todavía, en la parte de género, ¿no? O sea, llevar el componente de género. A partir de este contacto y, bueno, de otros trabajos anteriores, una cuestión que me parece súper valiosa rescatar es que en la cotidianidad, las personas que llegan en condición de migrantes o de refugiados
se sienten desarraigados y desapegados de un ejercicio libre de derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, llegan acá y dicen es que precisamente por una de las situaciones que comentaba Alex, ¿no? De no tengo regularizados mis papeles, quizás, ¿no? Entonces, hay situaciones, voy a tomar un ejemplo como para explicarlo un poquito. Una de las personas que forma parte del proyecto, que vivió una situación de violencia de género, acudió a las instancias pertinentes. Y cabe decir que, bueno, es una persona con algunas vulnerabilidades que le atraviesan día a día, ¿no? Económica, social, familiar. Y resulta que le dijeron que no le pueden atender porque no tiene documentación regularizada, ¿no? Entonces, cómo esa violencia trasciende también desde lo institucional hacia las vidas de las personas y a su libre ejercicio de derechos, porque a lo que voy es que los mismos derechos que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos los tiene cualquier persona en nuestro país. Todos los derechos consagrados en nuestra Constitución los tenemos nosotros la posibilidad de ejercerlos de forma libre, seamos o no migrantes, seamos o no refugiadas, seamos o no ecuatorianos, ecuatorianas, más allá de una nacionalidad, somos seres humanos, ¿no? Entonces, tomo este ejemplo justamente por eso, porque a veces la condición de movilidad humana en estas otras situaciones que quizás no son tan favorables en un contexto, ¿no? Por ejemplo, de refugio, que tienen que hacerse unos trámites para acceder a un determinado documento, por ejemplo, a la carta de refugio, para garantizar que tengan los debidos cuidados y las condiciones dentro del país, pero a veces eso resulta muy complejo, ¿no? En ese tránsito, como decía Alex, quizá no tienen acceso a un medio de generación de recursos, quizás están siendo vulnerados sus derechos de otras formas, como en el ejemplo que les ponía. Entonces, esta reflexión a través de este ejemplo que les pongo es porque a veces como que separamos los derechos en función de nuestra condición, ¿no? O sea, ¿qué tal? Por ejemplo, yo que también tuve la oportunidad de ir a México como migrante y demás, pero en otras condiciones, justamente por temas de estudio. Y aún así, la institucionalidad es bastante ruda en momentos, ¿no? Entonces, y por otros, en cambio, la población de acogida es muy amable, ¿no? Y yo creo que también esas cuestiones se van experimentando en todo lo que implica la movilidad humana, pero sin duda en el tema de derechos como centro, nada más dejar el énfasis de que todas las personas en igualdad de condiciones y sin ninguna restricción tenemos acceso a los mismos derechos. Sabes que te escucho con atención. Yo estoy pasando una época aquí en España, en Madrid, y justamente el sábado me vacunaban, pero claro, entras en un punto en el que dices, bueno, yo estoy en estatus de estudiante, ¿y ahora cómo me vacunan? Porque Claro. a la final no dejas de ser un número en todo el mundo. O sea, necesitas un número de afiliación, necesitas la tarjeta sanitaria, necesitas el NIE, que es el número de identidad de extranjero. Y si tú vienes en condición de estudiante por una temporada, pues tienes que irte empapando sobre la marcha y entras en un estado de angustia cuando sabes que no existes dentro de un sistema. Tienes que empadronarte y es una serie de procesos que aún así dificultan. Y tanto como decía Armin, como decía Raimar, ventajosamente somos un grupo de personas que no hemos viajado en las condiciones que han viajado otros de nuestros compatriotas, pero no por eso podemos olvidar de dónde venimos y qué es lo que pasa en nuestros países, porque evidentemente nosotros somos una excepción. Para los que crean en Dios, gracias a Dios somos una excepción, pero el resto de gente cubana, ecuatoriana, colombiana, venezolana, nicaragüense, salvadoreña, panameña, todos los que viven aquí en el mundo, muchos de ellos han viajado en unas situaciones adversas, de complejidades, como decía Alexander, a trabajar y a ser explotados, a no ser remunerados, a cobrar en negro, como se llama habitualmente. Armin, bajo este contexto, poniendo una excepción de cómo llegaste tú al Ecuador, ¿qué pasa con Cuba y con las personas que han salido de la isla? Bueno, el tema de la migración con Cuba es bastante viejo en el siglo XX, ¿no? Y muchos cubanos salen de la isla con el afán de llegar a Estados Unidos. O sea, han salido y siguen aún saliendo. Y digamos que Ecuador en su momento fue un lugar de tránsito. Entonces, la mayoría de cubanos que venían a Ecuador, sobre todo, no lo hacían con el propósito de quedarse en Ecuador, la inmensa mayoría, lo hacían con el propósito de llegar a Estados Unidos, por muchas razones, ¿no? No solo por las condiciones económicas
de primer mundo, por decirlo así, sino también porque como la inmigración cubana lleva tantos años fluyendo hacia Estados Unidos por diversas vías que todos conocemos, también hay allá una comunidad grande de cubanos y entonces la acogida en un país como Estados Unidos, sobre todo en el sur de Florida, la acogida del migrante cubano es diferente, ¿no? Incluso es un país que ha creado determinadas condiciones para bien o para mal, no voy a entrar en esos temas, para acoger a los cubanos. Y entonces hubo muchos años que la ley Pies Seco, Pies Mojados, que permitía el acceso a los cubanos que tocaran suelo norteamericano, pues llegaban con regularización, con alguna especie de regularización, y entonces eso ayudaba a que el flujo fuera hacia Estados Unidos. Y entonces Ecuador era un país en la región que no exigía visa a los cubanos, y para llegar de turismo, por supuesto, y entonces fue como una especie de salida legal del país, salir de Cuba, como decía, hay pocas formas de hacerlo, ya salir en avión básicamente, porque, o sea, como es una isla y tal, mucha migración de Cuba hacia Estados Unidos ha sido muy irregular y peligrosa a través de cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones que tienen pésimas condiciones y aún a riesgo de que los guardacostas norteamericanos lo retengan. Y esa ley precisamente dice que si los cogen en aguas internacionales o en aguas sin tocar tierra, pues lo regresan a Cuba. Entonces muchos vieron la posibilidad de llegar, digamos, con los pies secos a través del continente y entonces hacían la travesía de Ecuador por toda Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos, una travesía bastante dura. Recién terminé una novela un poco orientada al público juvenil, pero que cuenta sobre estas travesías que hacían los cubanos, y que todavía hacen, de hecho, hacia Estados Unidos, desde Ecuador, incluso desde más abajo, o sea, desde Brasil, desde Guyana, o sea, haciendo un periplo bastante peligroso además, y con la consiguiente irregularidad que eso conlleva, porque como quiera que sea, el tránsito por determinados países, como bien comentaba Gloria y también ha comentado Alexander, en condiciones de irregularidad, pues sencillamente sin ningún tipo de garantía, ¿ya? Y a veces sometiéndose a peligros de delincuencia, de redes de bandidos que puede haber en determinados lugares, porque ha sido un tránsito completamente desordenado. ¿En qué sentido? En que se atravesaba la selva, o sea, se viajaba con los medios y condiciones que hubiera, a veces sin dinero, ¿ya? Muchas veces la comunidad cubana que viajó a Estados Unidos tenía algún tipo de respaldo, por ejemplo, en Estados Unidos esperándolo, y podían, digamos, utilizar determinados contactos y tal, pero en la mayoría de los casos no. Y ha sido una movilización histórica, diría yo ya, la movilidad, la migración del pueblo cubano hacia diferentes países del mundo, ya, porque también sucede, ¿no? Muchos de los cubanos que incluso salieron de Cuba con intención de llegar a Estados Unidos, en alguna parte del camino, o se enamoraron del lugar en el que estaban, o se le presentaron tantas trabas que no pudieron seguir avanzando y se asentaron en esas comunidades. Y bueno, hay cubanos, digamos, dispersos, por decirlo así, aunque ahora con la comunicación del siglo XXI mucho más unidos que antes, pero hay cubanos dispersos en todo el mundo y en toda Latinoamérica y Centroamérica es el caso, incluso en países cuya condición económica no es la mejor, ¿ya? Pero aún así es una condición económica que les ha permitido desarrollarse mejor que las perspectivas y posibilidades que tenían en su país de origen, que imagino que es lo que sucede con muchos de los países que emigran. Los ecuatorianos que emigraron a España lo hacían también con un fin económico. Los venezolanos ahorita que están emigrando de su país también lo hacen en ansias de buscar una mejor calidad de vida, una mejor forma de vida. Entonces sí ha sido un tema delicado la emigración de los cubanos en estas décadas que ha sido, digamos, con más frecuencia y con más visibilidad. Continuamos con Raimar. Déjame decirte que para mí la comunidad venezolana ha sido toda una sorpresa, porque no, simplemente en el Ecuador nunca se dio realmente la oportunidad de conocer a venezolanos directamente, excepto una chica venezolana que le conocí pues por algún tiempo, pero la comunidad venezolana es muy unida, son muy solidarios. Y la verdad es que he encontrado gente maravillosa de Venezuela aquí en España que prácticamente me han robado el corazón de lo buena gente que son los venezolanos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De salir. Que a pesar de que en Ecuador hay muchos venezolanos, por cualquier circunstancia nunca se dio ese vínculo que para mí se ha dado aquí en Madrid. Raimar, hablamos de que Venezuela
huye de la peor crisis económica de la historia, con la mayor inflación del mundo y con problemas de desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de productos básicos, y aparte la inseguridad, ¿no? La violencia, cuánta gente pierde la vida. Volviendo a la misma premisa de Armin, que no es tu circunstancia, que no es mi circunstancia, ¿cómo ves tú la situación de tus compatriotas que salen de Venezuela y muchas veces por las carreteras andando con países vecinos como Colombia en busca de refugio? Que esto ya se ha convertido en prácticamente una estampa habitual, Raimar. Eh, bueno, realmente, si te soy sincera, yo cuando salí del país, se estaba viviendo creo que la peor parte de lo que era la crisis, porque estaba la parte de la escasez, sumado a eso la inseguridad, lo que te comentaba de las oportunidades de poder desarrollarte en el país, de lograr los objetivos que quisieras plantearte era súper complicado. Y creo que fui muy afortunada porque yo no tuve necesidad de irme por vía terrestre, porque conozco muchas personas que se fueron por vía terrestre, pero justamente cuando yo estaba haciendo el tránsito de Ecuador hacia Chile, se empezó a ver mucho más esto de la migración que se venían a pie desde Venezuela, incluso hasta Chile. Y era mucho más complicado porque de por sí en Ecuador hace frío, pero en Chile los inviernos, como estamos ahora en temporada de invierno, son -2 grados bajo cero, y yo creo que eso me impactó en su momento demasiado porque más allá de lo que sea, son personas que son de tu misma nacionalidad, que tengan que pasar por, por estas situaciones por motivos ajenos a ellos, porque quizás son personas que ni siquiera estaban de acuerdo con algún partido político y solo son como víctimas de lo que realmente estaba sucediendo en el país. O sea, no fue como una decisión que quisieron tomar de irse del país, sino fue algo que se fue obligado. O sea, tuvimos que salir como que huyendo de la situación porque creíamos que si nos quedábamos allí, en un momento nos íbamos a quedar atrapados y no íbamos a poder salir nunca. Entonces es un tema bastante complicado porque hay personas que con muy pocos recursos, yo lo que admiro de verdad de mi nacionalidad, o sea, de mis compatriotas, es que siempre tenemos esas ganas de salir adelante, no nos dejamos caer por nada, siempre tenemos fe de que las cosas van a mejorar, independientemente del lugar donde estemos, tenemos como ese ahínco en que las cosas pueden salir mejor y que nos podemos desarrollar súper bien en cualquier área que estemos. Eso creo que es como que lo más determinante del venezolano. Tienes toda la razón, es verdad. La gente que he conocido acá pues ha tenido problemas, diferentes cosas, pero siempre te dicen, a ver, Michelle, ¿por qué te me estás hundiendo en una tontería en esto? O algo así, ¿no? O sea, como, si no tienes ni idea de las cosas que yo tal vez he vivido, y es verdad. Alexander, te pregunto a ti, y en el caso, pues como tú estás más relacionado con la comunidad venezolana, ¿por qué la gente migra a pesar de todo? Y me refiero a pesar de todo, vemos el ejemplo de cómo cruzan desde México la frontera, desde Centroamérica. Nos hablaba Armin, pues, de la forma de salir de Cuba en balsas, como dice Armin también, ya con los pies secos a través de otros países. Todo este conflicto que implica migrar. Pero migrar a pesar de todo. Aquí en España también vemos en las Islas Canarias cómo están llegando migrantes de todo el mundo con bebés que están ahí con sus madres, con mujeres embarazadas. Claro, quien no ha vivido de cerca eso, pues prácticamente no puede llegar a entender por qué correr riesgo con mi vida, con la vida de mis hijos, de una mujer embarazada. ¿Por qué migrar a pesar de todo, Alexander? Bueno, yo primero quiero reafirmar las palabras que decía Reymar sobre la población venezolana. Al conocerlas muy de cerca, pues esa gana y ese empuje de salir adelante. Y eso conlleva casi a responder la pregunta que tú le planteas, ¿no? Es un tema de buscar condiciones de vida digna. O sea, cuando se me han sido o vulnerados o no he tenido acceso a determinadas cosas, necesito salir adelante. Indistintamente al riesgo, ¿no? Al riesgo que eso pueda corresponder. Nosotros, y creo que ese es cuando hablamos de migración, bueno, sabemos que acá tenemos en el panel varios contextos de migración. Y cuando hablamos de migración, usualmente nos hemos dedicado a enfocar en esa migración así como la invasión, como lo dificultoso, aunque también hay esas migraciones por estudios, por otras condiciones, donde no necesariamente ha sido como la parte negativa, ¿no? Pero yo creo que primero son las diversas circunstancias que todos
por diversas cosas de la vida, por mejorar nuestras condiciones, sea de educación, condiciones de vida, por acceder a otras cosas que en nuestros países nos han sido limitados, migramos y eso implica primero el cargarse de ese valor, de esa fuerza para poder hacer esa travesía. Conversaba yo no hace mucho con las poblaciones de acogida, con los ecuatorianos, al rato de decir, ¿cómo vemos la migración, no? Entonces decíamos, bueno, primero todos tenemos, y al menos en Ecuador tenemos una experiencia importante de migración. En nuestra época salimos y también fuimos a Venezuela. En los 75, en la bonanza petrolera, estuvimos por Venezuela y la población venezolana nos acogió de sobremanera. Estuvimos en el 99 en nuestra crisis también, estuvimos con mucha población que migró a España, Italia, Estados Unidos, y conocemos los contextos de migración y incluso la migración interna, ¿no? El hecho de que la gente se mueve, se desplaza al interno del país por mejorar incluso esas condiciones, porque a lo mejor acá en el campo, incluso simplemente las circunstancias de que no haya riego para el cultivo, te obliga a buscar esas otras condiciones. Pero esto nos implica también a plantearnos cómo miramos y cómo vemos la migración. Entonces decíamos, creo que ahí los medios de comunicación tenemos un papel fundamental, papel súper importante, en que aparte de este discurso oficial o el discurso que se sobrepone, digamos, como que la migración es negativo, que la migración viene condicionada, creo que tenemos que reforzar esta imagen, estos imaginarios de que primero es una población súper echada para adelante, como la mencionan, es una población que viene a buscar mejores condiciones y más allá de eso, de toda esa dificultad que exista, vienen acá a sobresalir sin procurar hacer daño a nadie, ¿sí? Y a veces nos entrampamos a veces en las cosas negativas, ¿no? Por 2, 3 personas que han marcado alguna situación, entonces vemos como a todos como ese mal, ¿no? Ya pasó en su momento con la población colombiana, ya pasó en su momento con la población cubana, ahora está pasando con la población venezolana. Y eso obviamente incrementa los índices de xenofobia. Entonces decíamos, bueno, la población primero rescatemos esas bonitas cosas que nos decía Reymar, ¿no? Cómo es la población venezolana y yo que he podido tener la oportunidad de conocer muy de cerca y conversar y compartir cosas con la población venezolana, decir, bueno, qué chévere, qué linda gente que pese a toda esa dificultad, acá vienen a poner su mejor esfuerzo, pese a que todas las condiciones a veces están en contra. Entonces, creo que esa es la importancia de acercarnos, de compartir esas vivencias y obviamente de sobresalir o sobrellevar todas las condiciones positivas que también nos presta esta población, ¿no? Gracias, Alexander. Vamos a continuar con Gloria Elena. Hay un término que es terrible, pero que se utiliza constantemente y es el término de ilegal. Hay otros términos que también son, por ejemplo, aquí en el contexto español hay una candidata de Vox que estaba de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y esta candidata estaba en contra de los menores no acompañados que llegan a España, que aquí se los califica como menas, ¿no? Menores no acompañados. Todos estos términos ya comienzan a tener una connotación súper negativa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un niño de 10, 12, 13, 14 años español y un niño de 12, 13, 14, 15 años de otra nacionalidad? Nos vemos inferiores, los vemos diferentes. Uno, el término este de ilegal y cómo esto también perjudica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación de las mujeres que migran? ¿Cuál es la situación de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y también de la población de la tercera edad, Gloria Elena? Son dos preguntas. Mira, yo creo que hablando justo de estos términos que tienen una carga muy fuerte para justo deshumanizar los procesos, ya sea de migración y hablando lo que decíamos al principio del contexto en sí de movilidad humana, también me parece terrible porque justo le quitan esa posibilidad y nos quitan a los seres humanos la posibilidad de identificarnos con las otras personas como mis iguales, como las personas que si bien tienen una experiencia diferente o quizás las condiciones de vida de cada uno son distintas, somos iguales, ¿no? Y volviendo al tema de derechos, pues mucho más. Entonces, por ejemplo, los términos como ilegal, que marcan un límite, ¿no? O sea, como que estuvieran transgrediendo la ley en el sentido de no sé, o sea, justo generar este malestar, ¿no? En torno a que si son migrantes ilegales, por lo tanto, me están, no sé, si hablamos de un país, ¿no? Están llegando a
no sé, a aumentar el tema de inseguridad, están llegando a detonar como todos, no sé, todos estos fenómenos que se asocian a la ilegalidad, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, a pesar de que también me sigue pareciendo un término fuerte, el de irregularidad, ¿no? Y frente a lo regular, más bien hablando en términos de documentación, creo que sigue siendo todavía un término que no alcanza a identificar lo que pasa con las historias de vida de las personas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la ciudadanía del mundo, ¿no? Que somos ciudadanos y ciudadanas del mundo sin que una frontera nos limite en ese sentido. Creo que todavía nos falta ir elaborando mucho más nuestras experiencias de vida, nuestra mirada hacia los otros, hacia las otras, para llegar a esa comprensión de que todos habitamos en un mismo espacio y que tenemos un derecho a tener una vida digna, como decía Alex, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a este tipo de términos, ¿no? Que todavía nos distancian, que abren brechas, que nos alejan unas de otras. Entonces, sí, creo que es importante, incluso desde el uso del lenguaje, de cómo comprendemos el fenómeno de la movilidad humana, es importante replantearnos cómo lo construimos, ¿no? Cómo se construyen los discursos alrededor de la movilidad humana es bien importante. Y retomo también lo que decía Alex, ahí quienes también juegan un papel importante son quienes transmiten los mensajes, ¿no? Si bien también son como un paraguas para ir replicando el mensaje, también lo podemos hacer nosotros en nuestra cotidianidad. Y en cuanto a lo segundo que tú mencionabas, evidentemente los grupos que tienen una condición particular e históricamente vulnerable, ¿no? Como niños, niñas, adolescentes, las mismas mujeres. En los procesos de migración se agudiza mucho más, ¿no? Pensemos en las madres que han viajado, por ejemplo, con sus hijos e hijas solas, ¿no? En búsqueda de esta nueva vida, de mejorar sus condiciones, con todo este empuje que ya compartíamos hace un momentito con los demás compañeros y compañeras aquí en el panel. Entonces, pero evidentemente también se abre la posibilidad de que vivan eventos de violencia mucho más graves, ¿no? O sea, la vulneración de derechos es impresionante. Yo recuerdo cuando trabajé una época en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, 4 años de hecho estuve por allá. Uno de los programas con los que yo trabajaba cuando estaba dentro del programa de género e inclusión era precisamente el de asuntos migratorios. Y acompañábamos este proceso de las caravanas migrantes, ¿no? De cómo desde la frontera sur iban atravesando con el fin de llegar a Estados Unidos. Y todo el tránsito de esta diáspora que se iba dando al atravesar el territorio mexicano era sumamente ruda. Por ejemplo, para el caso de las mujeres jóvenes que viajaban solas, la violencia sexual era un tema todos los días, ¿no? Entonces, y claro, y ahí se me viene de nuevo la pregunta que tú le hacías a Alex, ¿cómo a pesar de todas estas circunstancias que a nosotros nos pueden parecer extremadamente rudas, dolorosas, crueles, las personas siguen migrando en búsqueda de estos nuevos espacios de mejorar sus condiciones de vida? Cuando hablábamos con estas mujeres, con estas chicas, nos decían es que a pesar de que lo que estoy viviendo y sé que es sumamente difícil, tengo la esperanza de tener una vida mejor, ¿no? Entonces, es muy fuerte cuando, o sea, para uno que dices, bueno, tratas de alguna manera de comprender estas historias de vida, pero vivirlas ya ¿no? Es otro escenario, ¿no? Poderlas acompañar, yo creo que para mí ha sido un aprendizaje profundamente significativo porque aprendes muchísimo a quitarle esta idea de que solo los seres humanos en estos procesos migratorios, como tú bien decías, somos un número, ¿no? Nos categorizan por el número, por la estadística, por la tarjeta de migrante, por tu identificación, pero más allá de eso, el podernos descubrir en estos procesos, por ejemplo, los niños, las niñas que han migrado solas y que, por ejemplo, en el paso hacia Estados Unidos, volviendo a este ejemplo que les ponía, que fueron prácticamente enjaulados, ¿no? Separados incluso de las personas que las acompañaban o que se iban agrupando para poder pasar juntas. Es una vulneración de derechos impresionante y que en favor de la legalidad se tomaba como un ejercicio legítimo
de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas historias que hemos atravesado los seres humanos en nuestros países, que las hemos visto y que hemos acompañado, nos muestran que tenemos la posibilidad de quedarnos en este discurso como decíamos, de lo ilegal, de lo irregular, como muy deshumanizante, o dar ese paso más allá y entender estas historias de vida. Y que por supuesto los grupos, como les decía, históricamente con mayor vulnerabilidad, por supuesto que siguen teniendo latente esas vulnerabilidades hoy en día, ¿no? O sea, no es que ya para muchas personas quizá porque no lo han conocido de cerca o no lo pueden evidenciar de una forma muy clara, piensan que ya, por ejemplo, no existe el tema de la violencia de género, que ya los derechos de las niñas y los niños al estar consagrados en un papel se van a respetar, y eso es una construcción de todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es importante sí evidenciar cómo la situación de la movilidad humana se da de distintas formas y en distintas características para los distintos grupos humanos, ¿no? Como tú decías, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores también. Entonces, creo que es un poquito la posibilidad de darle una mirada más compleja en el sentido de comprender que la movilidad humana, la migración, no es un fenómeno lineal, ¿no? Es un fenómeno que al tener seres humanos de por medio va a ser complejo. Gracias, Gloria Elena. Armin, bueno, continuamos y queremos seguir hablando. Quiero que, con toda la honestidad, ¿cómo te recibió el país, Armin? ¿Cómo crees que somos los ecuatorianos a la hora de dar la bienvenida a ciudadanos del resto del mundo? Bueno, Ecuador, de hecho, la decisión de quedarme acá, básicamente es por la acogida que he podido tener en el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, es un país que también ha recibido de manera continua varias oleadas migratorias. Como bien mencionaba Alexander hace un rato, estuvieron una oleada de colombianos, estuvo una oleada de cubanos, ahora está una oleada de venezolanos. Y de alguna forma la población ha ido creando una especie de escudo, por decirlo así, ¿no? O sea, una especie de aprensión hasta cierto punto por el volumen de migrantes que se está recibiendo, sobre todo en las ciudades principales del país. Y aún así, es una población que ha logrado, digamos, a lo largo del tiempo, crear una especie de, ¿cómo decir?, de estrategia de asimilar cómo llegan estos emigrantes, de irlo entendiendo. O sea, yo pienso que como en muchos lugares también se crean siempre dos tendencias, dos corrientes, dos formas de comportarse: la que recibe, la que comprende, la que apoya, la que ayuda, y por otra parte la que rechaza, la que se siente expuesto y vulnerable, la que siente que puede peligrar en algo su estabilidad económica, de seguridad y tal, ¿no? Y es difícil, o sea, es difícil tanto para el que tiene que emigrar, digamos, forzadamente, que además se han hecho en masa, que no es igual la emigración que llega ordenada, que llega, por ejemplo, no se recibe igual a los migrantes de Chile, a los migrantes de Argentina, que conozco migrantes de todas partes del mundo aquí en Ecuador. Y entonces, en cambio, cuando se habla de la migración, en este momento, por ejemplo, la venezolana, se habla con determinados recelos en determinados grupos sociales. Tampoco es una cuestión de generalizar, ¿no? Y está dado sobre todo precisamente por lo diferente del panorama, o sea, porque se generan aglomeraciones de personas en determinados lugares. Recuerdo, por ejemplo, acá en el norte de Quito, en el terminal terrestre, que se generó un poco de aglomeración y generaba, es como decir, es inevitable, ¿no? Generaba incomodidad en los vecinos del lugar. ¿Por qué? Porque había un ambiente no habitual, o sea, se generaba algo que modificaba su forma de vida, ¿ya? Algunos ecuatorianos lo han visto también como una oportunidad de establecer relaciones, de ayudar, de colaborar. Yo creo que precisamente Alexander y Gloria son un buen ejemplo de estos ciudadanos que han comprendido el fenómeno y que han ayudado entre sus posibilidades, dentro de su marco de acción, a que se normalice la forma de entender la migración. Definitivamente, la migración, digamos, masiva genera determinadas situaciones en los países que llega, sobre todo considerando que Ecuador también es un país que no podemos decir que tiene creadas todas las condiciones
muy difícil, ninguna autoridad planifica, o sea, ponen dentro de su presupuesto de desarrollo recibir una oleada masiva de migrantes, eso hay que comprenderlo también, pero sí ha sido una situación que ha tenido, digamos, dos matices, o sea, el matiz de las personas que comprenden y el matiz de las personas que no están de acuerdo, no están conformes, no creen correcto que sea. Y este término de ilegalidad, por ejemplo, que se mencionaba anteriormente, utilizar el término ilegal. ¿Qué cosa es un ilegal? O sea, ilegal también es el que roba, es el que asesina, o sea, es que está fuera de la ley, ¿no? Entonces, ese estigma de calificar como ilegal a alguien, pues lo genera, aunque no lo sea, le genera un estigma de peligroso, precisamente, ¿no? No, espérate, hay alguien ilegal aquí, o sea, hay alguien que nos puede crear problemas. Y a veces esa consideración, pues trae reacciones, por decirlo, ¿no? Y también, como decía Alexander hace un rato, que muchas veces, o sea, se llama la atención, la prensa, los medios llaman la atención sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre hubo un caso de violencia de género o varios o muchos, ¿ya? Y entonces, como eso es lo que llama la atención, eso es lo que la población en sentido general conoce, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de compartir con los emigrantes, de conversar, y incluso con los emigrantes en grupo, porque no es lo mismo cuando conversas con tu compañero de trabajo que es emigrante, que tiene una situación de vida muy específica, a cuando te encuentras en una situación de conversar con un grupo de emigrantes que la están pasando mal, y entonces te genera emociones diferentes, ¿no? Y si incluso ni siquiera interactúas y solo te llegan determinada información, que ahí los medios tienen mucha responsabilidad y también hay muchos medios muy responsables, pero otros no tanto, pues se genera determinada situación de desconfianza, sobre todo, ¿no? Desconfianza en el fenómeno que está sucediendo y cómo me puede perjudicar y cómo me puede afectar a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces, ha sido una situación difícil. Y con respecto a la pregunta de particularmente, el círculo donde me he desarrollado, que también es un círculo, digamos, del mundo más profesional, o sea, yo llegué con visa o sea, con visa profesional al país, me he rodeado y me he estado moviendo en círculos profesionales, es un tipo de comprensión. En cambio, hay personas que llegan en determinadas situaciones que se ven mucho más afectados y se ven mucho más rechazados, ¿no? Entonces es un fenómeno muy complejo, no es un fenómeno lineal, como decía Gloria, es un fenómeno que tiene demasiadas aristas y que cada persona, no solo el migrante, sino el nativo, lo vive de una manera diferente. Y entonces, en función de su experiencia de vida, también reacciona. Y eso es humano, ¿no? Reaccionar al entorno. Sí, efectivamente, todos ignoramos algo de otro país, de otras nacionalidades, de otro contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí en España creen que todos los latinoamericanos hablamos como mexicanos, creen que todos bailamos salsa, creen que todos comemos una cuestión determinada, creen que todos nacimos para mover el esqueleto en la disco. O sea, es decir, eso un concepto, y que todos tenemos nombres raros, que venimos con nombres raros, que venimos con apellidos extraños. Claro, y es lo que vas escuchando por todo lado y que se van juntando y tú dices, claro, es ignorancia a la final, porque yo también puedo ignorar y puedo decir, bueno, yo creo que todos los miembros de esta comunidad son así o de esta nacionalidad son así. Y claro, te pones en el otro lado y dices y te haces las preguntas de ese prejuicio que uno mismo carga todo el tiempo, ¿no? Raimar, ¿tú crees que hay un prejuicio frente a la comunidad venezolana? ¿Tú lo has sentido? ¿Qué me hablas de la experiencia, tanto de Chile como de Ecuador? Este es un tema bastante, o sea, es como comentaba mi compañero anterior, no es lineal. O sea, yo viví las dos caras. Yo cuando llegué a Ecuador duré casi 2 meses en búsqueda de trabajo y mi pareja estuvo casi 9 meses sin trabajo, nunca logró conseguir y él se tuvo que ir a Estados Unidos. Entonces fue como que viví las dos caras, viví parte de personas que yo conocía que vivieron abuso laboral, o sea, que era lo que también comentaban anteriormente por el hecho de no tener documentación como legal, no recibían el pago que correspondía, miradas que obviamente uno siempre siente por el hecho de ser extranjero, siempre eres reconocido de que no, como que no perteneces a esta nacionalidad, pero realmente yo también me conseguí con mucha gente buena, o sea, no puedo decir que no. Aprendí muchísimo también en Ecuador, pero creo que también depende de la realidad y como comentaba también, siempre se me olvida el nombre, Armin, como comentaba Armin, también es como algo
que escapa de nuestras manos, porque la información también está muy tergiversada en cuanto a las nacionalidades. Entonces, por uno solo que hizo algo mal, siempre nos ven a todos mal. Entonces, como que no juzgo las miradas que recibí por parte de algunos ecuatorianos, porque es desde la realidad que a lo mejor para ellos es real y la única que hay, y para mí que soy venezolana, que llegué solo con ganas de aportar, de desarrollarme, de aprender, de tener una mejor calidad de vida, no es la misma. Pero no, ustedes no van a saber, o sea, el ecuatoriano no va a saber diferenciarlo, porque para todos somos una sola nacionalidad. O sea, no somos diferentes unos de los otros. Entonces, yo creo que no es algo lineal. O sea, vas a encontrar siempre en todo, tanto en Ecuador como en Chile, vas a ver personas que quizá no les parezca bien que seas venezolano y estés acá, porque también se mezcla el tema de que quizá nosotros estamos robando oportunidades laborales a los del propio país. Y eso es un tema súper, súper complicado también, porque la mayoría de los venezolanos, no todos, pero sí la mayoría, salimos como capacitados o salimos desarrollados a nivel profesional. Entonces, ahí es donde como que la mano de obra se quiere que sea más económica, o sea, pagarte menos por el mismo trabajo que quizá un nacional te podría cobrar más. Entonces, nosotros, por el hecho de poder desarrollarnos, tener un aporte para nuestra familia en Venezuela, aceptamos, pero son temas que escapan también de nuestras manos, porque nosotros solo queremos ir a trabajar, queremos tener una estabilidad económica, aportar con nuestra familia, y es bastante complicado, o sea, de decirte. Gracias, Raimar. Vamos a hacerle a Alexander una pregunta que hace una estudiante de Derecho de la UISEC, de la Universidad Internacional SEC. ¿Qué opina acerca de la intervención del Estado al momento de tutelar los derechos de las personas en una situación de movilidad durante este contexto de la pandemia? Sí, lo manifestaba anteriormente, decía, bueno, como Estado, usualmente tenemos una constitución que garantiza esos derechos, ¿no? Decía, hay algunos articulados donde primero está ciudadanía universal y adicional también como reconocernos todos como iguales, población ecuatoriana y población extranjera que se encuentra en nuestro país, tener esa posibilidad de acceder a todos los derechos. Está en la Constitución y está como Estado, digamos, esta normativa que es bastante interesante a nivel de Latinoamérica. Pero usualmente ya en el ejercicio práctico, en el ejercicio propio de la política pública y como gobiernos como tal, yo creo que hay una deuda pendiente, ¿sí? La población en situación de movilidad humana, si bien es cierto, sabe y tiene el conocimiento de que puede acceder a estos servicios, o hemos intentado acercarle esta información, pasa que no siempre es tratada de igual manera, ¿sí? Si decimos a la población ecuatoriana, incluso a veces nos es insuficiente a veces el servicio, la atención, a veces el maltrato en la institución pública, a la población ecuatoriana se da con mucha más razón a la población en situación de movilidad humana. Los servicios básicos, decíamos, o los derechos básicos fundamentales que podrían acceder o necesitan es el tema de educación, de salud, y a veces se les es mermado, se les ha negado. Entonces, yo creo que ahí hay esta deuda pendiente, creo que es importante que se mejoren las condiciones en este servicio en política pública y en el acceso a los servicios. Pero como parte fundamental también es importante el tema de mirar los procesos regulatorios, ¿no? Es decir, cómo regularizamos a la población. Si bien es cierto, este gobierno en elecciones hizo algunas propuestas o tenía algunas ideas, todavía no ha avanzado en nada, y creo que es parte fundamental para que incluso la población, lo decía Reymar, es una población que viene muy preparada. Hay varias encuestas, varios estudios donde hay una población que viene con unos conocimientos y unas capacidades súper buenas que pueden aportar, sin duda, al crecimiento económico del país. Entonces, pero no pueden acceder. Nosotros mismos dentro del proyecto conocemos a muchas personas con un nivel de estudio súper alto, con una calidad humana súper buena, pero que no pueden acceder a un trabajo formal porque primero no están regularizados, o a su vez sus títulos no son reconocidos. Y segundo, si logran acceder, como lo decían, es en condiciones precarias. Aprovechan, decir, es mano de obra que te pueden, como no están regularizados, te pagan menos, te explotan, te hacen trabajar más de 8 horas. Entonces yo creo que esas cosas hay que normarlas, hay que buscar. Y sin duda hay que hacer una incidencia fuerte en ese tema de que se pueda regularizar a la población. Siempre viéndole desde este lado positivo, ¿no? Que es un aporte en realidad que incluso las personas, pese a todo el título, todos los conocimientos y todo el bagaje académico que traen, no han tenido problema aquí en estar en el trabajo informal, dedicarse a vender cositas pequeñas para poder sobresalir, y que eso sin duda
tiene mucho que ver en que mejoran incluso las economías locales. Se reactivan esas economías en los barrios porque ahí se desarrolla la gente, ahí vive. Entonces yo creo que esa es la deuda pendiente que nos tiene el gobierno en la política pública y que hay que incidir para que eso vaya mejorando, ¿no? Y que todos estemos en estas desigualdades de condiciones. Pues muchísimas gracias a Gloria Elena Escobar, especialista en desarrollo humano, género e incidencia social, a Miriam Alfonso Soler, escritor e intelectual cubano que vive en el Ecuador, Raimar Palacios, una chica venezolana también con todos sus estudios radicada en Chile, Alexander Dávila, experto en movilidad humana en Ecuador. Así terminamos este capítulo número 9 de lo que nadie te cuenta sobre la migración en Latinoamérica. Recuerden que la próxima semana también tendrán este video en YouTube, un resumen en Instagram TV, y el jueves que viene también todo el audio de la entrevista en Radio Visión en el programa Desde Mi Visión a partir de las 3 de la tarde. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes Pacari, UISEC, Mole El Jardín, y también decirles que nuestro próximo programa en 15 días será Ansiedad y Depresión, un enemigo silencioso. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a los cuatro y al equipo, a Viviana y también a Romy y a Ana Cristina López.